Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González. Bienvenidos, hermanos, para que juntos nos deleitemos en este tiempo devocional. Hoy vamos a tratar con un tema que titula El Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia. Y para comenzar este tiempo, vamos a leer un versículo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 36, versículo 5, declara la palabra del Señor lo siguiente: yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Dice la palabra del Señor. Y el contexto de este versículo es el siguiente. Aquí hay dos reyes en conflicto. Por un lado está el rey Sennacherib, rey de Asiria, y por otro lado está el rey Ezequías, rey de Judá, del pueblo de Dios. Entonces el rey Sennacherib venía a atacar al rey Ezequías. Y él no creía las palabras de este rey. Él se burlaba de su confianza en Dios. Ese es el contexto de este versículo. Y nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon, tiene una reflexión para nosotros en base a este texto. Y dice así este tiempo devocional: lector, esta es una pregunta importante. Presta mucha atención. Escucha la respuesta del cristiano y mira si esta también es tu respuesta. ¿En quién confías? Yo confío, dice el cristiano, en un Dios trino. Confío en el Padre, creyendo que Él me ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Confío en Él para que en su providencia me provea lo necesario, para que me enseñe, para que me guíe, para que me corrija si fuese necesario, y para que me lleve a su casa donde hay muchas moradas. Confío también en la segunda persona de la Trinidad. Confío en el Hijo. El Jesucristo hombre es verdadero Dios, de verdadero Dios. Confío en Él para que quite todos mis pecados por medio de su sacrificio y para que me adorne con su perfecta justicia. Confío en Él para que sea mi intercesor, para que presente delante del trono de su Padre mis oraciones y para que mis deseos sean conforme a su voluntad. Confío en Él para que sea mi abogado en el último gran día, para que defienda mi causa y me justifique. Confío en Él por lo que ha hecho y por lo que ha prometido hacer por mí. Y confío en Él porque Él es bueno. Confío también en la tercera persona de la Trinidad, en el Espíritu Santo. Él empezó a librarme de mi pecado innato. Confío en el Espíritu Santo para que los quite todos. Confío en Él para que domine mi temperamento, para que someta mi voluntad, para que ilumine mi entendimiento, para que reprima mis pasiones y para que me anime en los desalientos, para que me ayude en mis debilidades y para que alumbre mis tinieblas. Confío en Él para que habite en mí como mi vida, para que reine en mí como mi Rey y para que me santifique completamente, espíritu, alma y cuerpo, y después me lleve para habitar para siempre con los santos en luz. Oh bendita confianza, confiar en aquel cuyo poder nunca quedará exhausto, cuyo amor nunca menguará, cuya bondad nunca cambiará, cuya fidelidad nunca fallará, cuya sabiduría nunca será confundida y cuyo favor nunca disminuirá. Feliz eres tú, cristiano, si esta es tu confianza. Confiando así, gozarás de dulce paz ahora y de la gloria después. Y el fundamento de tu confianza nunca será removido. Es lo que nos dice nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon. Y como podemos ver, amados hermanos, hoy estamos hablando acerca del Dios Trino, del Dios Trinitario. Hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de la Trinidad. Me gustaría que aprendamos un poco más, que ahondemos un poco más en esta preciosa enseñanza, que es una enseñanza de salvación, ya que el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, es un Dios trino. Entonces prestemos atención, voy a citar
un comentario que se encuentra en la Biblia de estudio Herencia Reformada, palabras del pastor Joel Vicky. Entonces dice nuestro hermano lo siguiente, hablando, reitero hermanos, acerca de la Trinidad. Parte de la gran herencia que la iglesia ha recibido de Israel es la convicción de que existe un Dios, un solo Dios. En numerosos lugares y de distintas maneras, los escritores del Nuevo Testamento reafirman este fundamento de la confesión del Antiguo Testamento. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. A esta gran confesión del monoteísmo, el Nuevo Testamento añade dos afirmaciones vitales. Escuchen bien, hermanos, dos afirmaciones vitales. Primera afirmación, el Nuevo Testamento, inspirado por Dios, mantiene inequívocamente que Jesús es la única verdadera manera de conocer al Dios verdadero. Y segunda afirmación, está la profunda convicción de que conocer al único Dios verdadero es también conocerlo como un Dios en tres personas. Ningún otro, sino Jesús, es quien dirige a su pueblo por este camino. Cuando Él ordena a sus discípulos y a través de ellos a la iglesia, bautizar a los creyentes en el único nombre divino, nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, verso 19. Me gustaría que vayan tomando nota acerca de todos los versículos que voy a ir citando, porque solamente los voy a citar, pero no los voy a leer para no ocupar más tiempo. Aquí encontramos, dice nuestro hermano Vicky, los nombres de Padre, Hijo y Espíritu Santo coordinados de tal manera que implican su igualdad y su distinción como personas. Sin embargo, se hace mención solo del nombre singular de los tres, una indicación clara de su unidad. Así que hay numerosos pasajes en las cartas del apóstol Pablo donde estas tres personas de la divinidad están relacionadas como fuentes conjuntas de las bendiciones que pertenecen a los creyentes en Cristo, como por ejemplo, la bendición que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Y también la manera como Pablo nos enseña en 1 de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 6. Presenta las distintas manifestaciones de la gracia de Dios en la iglesia. Primero presenta al Espíritu Santo, luego presenta al Señor Jesucristo y luego finalmente al Dios y Padre. En otras partes del Nuevo Testamento se observa el mismo fenómeno. En las cartas fuera del corpus paulino, como subrayó el teólogo presbiteriano Warfield, por todas partes se da por sentado que las acciones de redención de Dios descansan en una triple fuente, en las personas de la Trinidad. Pedro puede hablar de los santos de Dios en varias regiones de Asia Menor, como elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Judas escribe su breve carta animando a sus lectores a que permanezcan firmes contra la apostasía, orando en el Espíritu Santo, guardándose ellos mismos en el amor de Dios y esperando la misericordia del Señor Jesucristo. Judas, versículos 20 y 21. El autor de Apocalipsis se dirige a las 7 iglesias a las que escribe diciendo: gracia y paz a vosotros del que es y del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1 versos 4 y 5. El Evangelio de Juan es particularmente rico en lenguaje trinitario. Al inicio de este Evangelio se nos dice que Dios ha dado el Espíritu sin medida a Jesús, puesto que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 3, verso 34-35. En el discurso de despedida de Juan capítulos 14 al 16, Jesús dice a sus discípulos: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14, versículo 26. Sin embargo, otros versículos están en esta sección del Evangelio de Juan y afirman que Jesús es aquel que enviará el Espíritu. Juan capítulo 15, versículo 26 y Juan capítulo 16, verso 7. El Espíritu es enviado en lugar de Jesús como otro consolador. Juan 14, 16. Pero es solo a través de la presencia del Espíritu en las vidas de los discípulos de Jesús y el Padre están también presentes. Juan capítulo 14, versículo 23. Como los demás autores del Nuevo Testamento, Juan no usa la palabra Trinidad, pero los elementos de la fe trinitaria están claramente presentes en todas las páginas del Nuevo Testamento. De esta manera, la Iglesia ha enseñado a través de los siglos justamente que Dios es tres personas plenamente divinas y conjuntamente iguales que comparten un mismo ser. Una consideración cuidadosa de las Escrituras revela que esta doctrina de la Trinidad sustenta, da forma e informa todo lo que la Biblia nos enseña acerca del Dios verdadero. Llamados hermanos, Iglesia del Señor Jesucristo, no olvidemos que el Dios de las Escrituras es un Dios trino. Por eso he dicho, hermanos, que la doctrina de la Trinidad es una doctrina de salvación, porque el Dios de la Biblia es un Dios trinitario. Si nosotros no creemos en la doctrina de la Trinidad, si nosotros no creemos en el Dios trino, entonces nosotros tenemos un ídolo por Dios y no tenemos salvación porque no hemos creído en el Dios de las Escrituras, que subsiste, como he dicho, hermanos, en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y no creemos nosotros en tres dioses, creemos en un solo Dios, como declaran las Escrituras, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Pero la misma palabra nos enseña que el único Dios vivo y verdadero subsiste en tres personas. Pueda que no lo podamos entender, pero amados hermanos, recordemos que tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo alumbrará los ojos de nuestro entendimiento para que asimilemos estas verdades que se encuentran en las Escrituras. Cuando el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, cuando nosotros abrazamos esta verdad del Dios Trino, entonces, amadas vidas, estamos nosotros en el camino correcto. Amadas vidas, reflexionemos en lo que el Señor ha traído hoy a nuestros corazones. Y como he dicho, amadas vidas, pueda que el tema de hoy sea un poco espeso, pero, amados hermanos, oremos, pidámosle a nuestro amado Dios que abra nuestro entendimiento, que alumbre nuestros ojos para que podamos nosotros conocer al Dios de la Biblia, al único Dios vivo y verdadero y al único Dios que debe ser temido, amado y adorado. Amadas vidas, me gustaría también animarles a que puedan compartir este tiempo devocional con otras vidas. Y hermanos, si nuestro Padre amado así lo permite, el día de mañana les invito para que participemos de un nuevo tiempo devocional. Que tengan un precioso día, que el Señor los bendiga grandemente. Bendiciones a todos y buenos días.